Muy buenas tardes, soy el doctor Carlos Domínguez, miembro de la Sociedad Paraguaya de Ortopedia y Traumatología y miembro de la Sociedad Paraguaya de Hombro y Codo, y también médico del Hospital Nacional de Itagua de Paraguay. Voy a hablar un poco de lo que es la cascada patológica del hombro lanzador. Como cascada patológica vamos a recordar un poco la biomecánica del hombro lanzador, vamos a hablar del SID escapular como un síndrome de fatiga muscular por sobreuso, vamos a hablar de las lesiones del LAP como causa del brazo muerto y como rotura de manguito rotador. Como biomecánica del hombro lanzador, sabemos que el hombro tiene un impingement interno que es como un freno que presenta el hombro en una posición de abducción y rotación externa, como nos muestra esta imagen, entre la tuberosidad mayor, entre el reborde póstero superior de la glena y el manguito rotador. Sabemos que no es parte de la patología del hombro lanzador este impingement interno. El complejo ligamentario glenohumeral inferior actúa como una hamaca para sostener la cabeza humeral con el brazo cuando está en posición de abducción, como muestra la imagen A. Este ligamento glenohumeral inferior está limitado por dos bandas, una anterior y otra posterior, que acompañan y generan un freno tanto para movimiento de rotación interna como movimiento de rotación externa, poniéndose tenso. Es importante entender el modelo de cable recíproco como estas bandas del ligamento glenohumeral inferior, la anterior se pone tensa, movimiento de aducción, rotación externa, así como el posterior, movimiento de rotación interna y movimiento de rotación interna. Actúa en forma recíproca, generando el freno en los movimientos máximos del hombro. Cuando está alterado el componente glenohumeral, el ligamento glenohumeral posterior en los hombros lanzador, se produce una contractura del cable recíproco posterior, por lo tanto genera una alteración del centro de rotación de la cabeza, elevando la cabeza desde el centro, desde el punto central a una región posterior superior, como muestra la flecha de la imagen de la pantalla. Esta alteración de eje de rotación, como muestran en esta imagen esquemática, produce un aumento de la rotación externa, generando por la contractura del cable posterior, generando la elevación y aumentando la rotación externa del hombro lanzador. Por lo tanto, genera un aumento de torsión en los tendones de la porción larga del bíceps que se mete dentro de la articulación, pudiendo generar su lesión. Por lo tanto, es importante poder evaluar a estos pacientes y lo podemos ver siempre mirando de adelante y de atrás, en donde el hombro del paciente con alteración de SIC escapular, que es la alteración de la escápula, donde podemos ver el hombro izquierdo de este paciente, la imagen A, como está un poco más elevado que el hombro derecho debido a la protracción escapular, está un poco más, como muestra la imagen A de abajo, con los puntos donde el borde medial de la escápula está un poco más lateralizada que el lado derecho y un poco más elevada que el lado derecho, y mirando de frente también podemos ver un desnivel donde la clavícula izquierda está un poco más elevada a la derecha. Esto nos muestra que la escápula está un poco protraída, abducida y rotada hacia anterior. Lo evaluamos y lo podemos ver, la alteración de la escápula, y lo denominamos el SID escapular. También hay una alteración de la flexión anterior del hombro en los pacientes con SIG escapular por la protección escapular, como muestra la imagen A, pero cuando logramos reducir esa escápula protraída, podemos ver, como muestra la imagen B, que el paciente logra la flexión anterior completa del hombro. Entonces, estos son los signos y síntomas que el paciente presenta, así como el dolor, que es muy característico, el SIG escapular, que es a nivel la cervical baja, a nivel periescapular, a nivel de los músculos romboides, que son los estabilizadores de escápula, así como a nivel de la región de la elevadora de escápula, que está muy aumentado la sensibilidad, como también a nivel anterior, en la región de la apófisis coracoide, donde se inserta el pectoral menor y la porción corta del bíceps. ¿Cómo corregimos el SIG escapular? Es importante corregir antes para que el paciente pueda tener la biomecánica o el equilibrio de la biomecánica del hombro. Primariamente nos enfocamos en trabajar el fortalecimiento y una reeducación de los estabilizadores de escápula,
así como también trabajar la elongación de la cápsula póstera inferior y elongación de pectoral menor. Cuando hay mejoría del 50% respecto al inicio del tratamiento, se inicia un programa de lanzamiento a intervalo de estos pacientes, y si sigue asintomático se continúa el programa hasta que la escápula sea simétrica. En este momento podemos dar el alta al paciente deportiva sin restricciones, y se recomienda que siga con el plan de fortalecimiento así para evitar recurrencia. Si avanza y no podemos corregir esta alteración de la biomecánica de la escápula, se produce el brazo muerto, que es la pérdida repentina de la capacidad de lanzamiento. Es considerado como una tragedia atlética, es incapaz el atleta de lanzar con velocidad y precisión, así como el dolor está asociado en una fase tardía del armado y la fase temprana de la secuencia de lanzamiento. Esto genera una lesión a nivel del labrum superior debido al aumento de rotación, debido a la torsión, como muestra la imagen B de la porción larga del bíceps, y debido a que la cabeza está, su eje de rotación está posteriorizada y superiorizada, entonces produce una fuerza de cizallamiento, genera la alteración del eje de rotación y produce un fallo a nivel de inserción, generando una lesión de SLAP tipo 2 muy característico en los hombros del lanzador. Así también, si avanza, producen fuerza de cizallamiento a nivel del manguito rotador, generando su falla y su lesión, que es característica de una lesión parcial del manguito rotador en estos atletas. Como causa del brazo muerto, este es un estudio publicado por Burkhardt, en donde reportaron 53 casos de SLAP tipo 2 en jugadores de béisbol, los cuales 44 eran pitchers. Todos los SLAP tipo 2 estaban localizados en el cuadrante póstero superior de la glena, como muestra esta imagen. Encontraron más frecuentemente este tipo de lesiones, y también pudieron estar también encontraron que estaban localizados en el cuadrante póstero superior y antes superior, que es un SLAP combinado. Hallazgo en el examen físico, estos pacientes vieron que estaba alterada la rotación interna, disminuida la rotación interna y aumentada la rotación externa. Hallazgo en el examen físico específico, vieron que la prueba de SPEED y las pruebas de O'Brien era altamente específica para lesiones SLAP tipo 2 anterior, y la prueba de relocation de Joule modificada era altamente específica, como muestra la imagen, para lesiones SLAP tipo 2 posterior, muy habitual en lanzadores, generando el despegue a nivel de la inserción de la porción larga del bíceps. Como medio auxiliar diagnóstico, generalmente muy importante hacer una resonancia magnética, donde podemos ver la lesión de la inserción del labrum superior y posterior. También podemos ver imágenes asociadas, un quiste paralabral que nos da un signo indirecto de lesión del labrum, y también es importante a veces ver una artorresonancia que nos muestra mejor la lesión del labrum anterosuperior. Hallazgos artroscópicos y tienen esperanza generalmente en los pacientes que van a un procedimiento que realizamos una reparación artroscópica, una reparación del labrum superior, una reparación anatómica. Generalmente van de cúbito lateral en posición del brazo en la reducción de 45 grados y una pequeña flexión anterior con una tracción de 5 a 7 kilos. Los portales que utilizamos frecuentemente, un portal posterior de visión, un portal anterior y anterior superior de trabajo, como muestra la imagen. Se hace un debridamiento en la zona de inserción, luego una colocación del anclaje, y las suturas, como muestra la imagen, pueden ser suturas en bikini como suturas anatómicas o colchoneras. La rehabilitación de estos pacientes en su postoperatorio va de un periodo de inmovilización por 3 a 4 semanas. Apenas tolera el paciente, se le realiza rotación pasiva con brazo aducido, no en abducción. La flexo-extensión del codo inmediatamente el paciente tolere. Una segunda etapa, elevación pasiva, se inicia en las 3 semanas. Desde las 3 semanas hasta las 6 semanas se permite un movimiento progresivo, pasivo, según tolerancia en todos los planos. Y desde las 6 semanas hasta las 16, ejercicio de estiramiento y flexibilidad. Y una tercera etapa, ejercicio de fortalecimiento para manguitos rotadores, escapulares y deltoides, que se inicia desde la 6ª semana, así como ejercicio de fortalecimiento del bíceps desde la 8ª semana, desde la cirugía. A todos estos atletas se les atribuye a seguir de forma indefinida ejercicio de elongación de cápsula posterior inferior como causa principal de esta patología, y fortalecimiento de los músculos fijadores de escápula. Respecto al retorno a nivel preinjuria, Tibón ha reportado 22% de retorno con acromioplastia a un nivel de preinjuria. Yo reportó un 50% de retorno a nivel precompetitivo con reparación abierta de la lesión cápsula oral. Rastein en un 77%,
en 22 pitchers tuvieron un retorno a nivel precompetitivo. Stephen Burkhardt reportó 87% de retorno a nivel preinjuria con procedimiento artroscópico de reparación neural. Como conclusión, podemos decir que la rehabilitación de atletas o vejez debe incluir, aparte de la movilidad, la flexibilidad, fuerza de piernas, columna y tronco, la cadena cinemática, fundamental, rehabilitarlo, evaluarlo y corregirlo si se encuentra un déficit. Entender la cascada patológica del sí escapular y corregirlo antes de generar una lesión de SLAT es muy importante, y no llegar, si es posible, a la cirugía. En trabajos de fuerza y elasticidad para mantener el equilibrio funcional del hombro es fundamental incorporar dentro de la rutina del atleta. Muchas gracias.